1998 se lanzó Metal Gear Solid y el mundo del gaming nunca más fue el mismo. Acá había un juego donde se enfatizaba no la acción y el combate, sino el sigilo, en pasar desapercibido, en evitar el combate el mayor tiempo posible, resultando en momentos exhilarantes donde estabas oculto en una esquina pensando no, que no venga para acá, no, que no venga para acá. Bueno, me rajé. No solo eso, pero fue un juego con una narrativa interesante, cinematográfica incluso. Ya no era un simple videojuegos para niños, sino que era casi una película, con una trama profunda, giros argumentales inesperados y un mensaje que advertía del peligro de la tecnología nuclear. Un thriller que aspiraba a ser realista gran parte del tiempo, a pesar de los momentos en que era simplemente ridículo. Mr. Box. Fue la primera vez que muchas personas experimentábamos una obra de estas características. Gameplay totalmente nuevo y refrescante, un carismático e imperfecto héroe como Solid Snake y una historia atrapante con una cantidad precisa de absurdo. Personajes que se muestran serios al momento de relatar eventos históricos canónicos para luego con esa misma seriedad decirte que deberías guardar la partida o usar el botón de acción o cambiar el control del puerto 1 al 2. Metal Gear Solid daría el puntapié a lo que es una franquicia sumamente longeva y querida por fanáticos de todas las edades, pero lo que la gente suele olvidar es que la saga es incluso más vieja de lo que se cree, porque si bien Metal Gear Solid fue el juego con el que muchos fuimos introducidos a la saga, existían 3 juegos anteriores a ese juego que sentarían las bases para lo que nosotros después conoceríamos de la franquicia, así como también un spin-off que fue lanzado para una consola mucho menos potente que el PlayStation. Por eso en este video voy a echarle un vistazo a aquellos juegos para entender cómo es que la saga ha evolucionado hasta ahora. Y por eso vamos a comenzar hablando de Metal Gear, originalmente lanzado para las computadoras MSX2 que tuvieron su apogeo en Japón y en partes de Europa en 1987. La historia de Metal Gear es la siguiente. El occidente descubre que un arma de destrucción masiva está siendo construida en Outer Heaven, una fortaleza erigida por un legendario mercenario en alguna parte de África, de Sudáfrica para ser preciso. Por eso la unidad de fuerzas especiales Foxhound envía a su mejor agente, Gray Fox, a neutralizar la amenaza. Sin embargo, pierden todo contacto con él, por lo que después mandan al novato Solid Snake a infiltrarse en Outer Heaven, para descubrir qué es lo que realmente está pasando. A pesar de ser un juego de hace 38 años, desde ya podemos reconocer cosas que pasarían a ser características de la franquicia. Las cajas de cartón para esconderte, las raciones, los cigarrillos, las tarjetas que abren puertas y el códec para comunicarte con tus superiores o con la gente que va a asistirte en la misión. A diferencia de los juegos modernos donde nos vemos expuestos a chorrocientas llamadas de códec y cinemáticas que duran horas, el uso del códec en Metal Gear es bastante escueto y se reduce principalmente a Big Boss llamándote para decirte cosas muy específicas. Evita las cámaras de seguridad, entra a esa habitación con una máscara antigas y suscríbete a este canal de videojuegos QLS y dale like al video. Claro que tú, como Solid Snake, puedes llamar a Big Boss y a las otras personas que son parte de esta misión, pero casi nunca tienen nada importante que decir. Muchas veces que yo intentaba incluso contactar a alguien por códec, no me contestaban. Al punto en que encontré un ítem que parece que era como una antena para mejorar la señal, entonces hay algunas partes donde el códec no funciona, no sé. Las mecánicas de este primer Metal Gear son bastante parecidas a las que veríamos en Metal Gear Solid, pero en versiones más primitivas debido a las limitaciones del sistema, obvio. El sigilo funciona de una manera en que incluso da risa porque puedes estar literalmente al lado de un enemigo y mientras él no esté mirando directamente en tu dirección, en una línea directa, no te va a ver y no va a gatillar una alerta. A veces estás por una línea debajito de lo que está el enemigo y eso es suficiente. Esto puede llevar a que muchas veces estos enemigos te identifiquen por un error tuyo, así como muchas otras veces vas a pasar desapercibido sin estar muy seguro del por qué, dándote la oportunidad de neutralizar al enemigo mediante golpes que 3 golpes y adiós enemigo. Hay algo súper molesto, eso sí, y es que los enemigos reaparecen, se respawnean, aunque los neutralices, por lo que muchas veces vas a limpiar una habitación de enemigos solo para volver a toparte con los mismos enemigos cuando vengas de vuelta.
Esto es claramente una limitación del sistema porque no solo los enemigos respawnean, sino que todo lo que ocurre en una habitación se restablece, vuelve a cero. Cuando entras a esta habitación donde Big Boss te llama para decir que tengas cuidado con las cámaras de seguridad, cada vez que entres a esa habitación va a gatillarse esa misma llamada por codec de Big Boss diciéndote que tengas cuidado con las cámaras de seguridad. Entonces en un principio vas a pensar que te están contactando por codec para decirte algo importante, pero te das cuenta que es como, ya, verdad, que volví a entrar a esta habitación y es el mismo mensaje de nuevo. Si entras a una habitación donde el suelo está electrificado y tienes que dispararle un misil al generador o al interruptor ese para desactivarlo, cada vez que entres a esa habitación vas a tener que gastar un misil en desactivar el suelo electrificado. Algo que se vuelve tedioso muy rápido. Para progresar en el juego hay que encontrar ciertas tarjetas que abren ciertas puertas, así como derrotar a jefes y rescatar a rehenes. Todo con sus pros y sus contras. Outer Heaven es un espacio bastante grande, una fortaleza, pero no hay un mapa. Que quizás no es tan necesario al principio del juego, pero considerando que el juego cubre 3 edificios diferentes con techos y subterráneos conectados por un par de desiertos, se hace muy fácil perderse. Lo otro es que las puertas se abren exclusivamente con tarjetas de acceso diferenciadas por niveles. La tarjeta 1 abre las puertas nivel 1, las 2 abre las nivel 2, etc. El problema es que no tienes cómo saber qué nivel es cada puerta porque no hay nada que te indique cuál es. Entonces tienes que abrir tu menú de objetos con el L2 en este caso, jugué en la versión de Steam, equiparte una tarjeta y ver si abre una puerta. Si no, volver a apretar L2, equiparte otra tarjeta y probar si es que esa funciona. Suena no tan terrible en un principio, pero hay 8 tarjetas diferentes en todo el juego y no es que una tarjeta sobrescriba o reemplace a la anterior. Además, la disposición de las puertas y sus niveles no tienen ningún tipo de coherencia. Onda, en una misma habitación puede haber una puerta nivel 5, otra nivel 1 y otra nivel 7, y la única manera que tienes de descubrirlo es parándote en una puerta y empezando a equiparte todas las tarjetas que tengas para ver si alguna abre. A veces pasas por el ciclo de cada una de las tarjetas y justo en la última que probáis, o aún así no se abre la puerta, lo cual significa que aún no has encontrado la tarjeta que necesitas. Y aquí es donde empiezas a preguntarte ¿dónde es que habíais visto una puerta que no habías podido abrir en su momento, que quizás ahora sí podrías abrir porque ha pasado mucho tiempo desde que estuviste en esa habitación y ahora tienes más tarjetas a tu haber? Y por eso empezáis a pasearte por lugares a los que ya habías ido, pero los enemigos se regeneran, entonces quizás ibais muy confiado por lo que te encuentras con un weón y te matan, y cuando te matan, todo de nuevo. La versión de MSX2 tenía un sistema de contraseña para guardar las partidas. Ustedes saben, era 1987, limitaciones del sistema, bla bla bla. En estas versiones de Steam puedes simplemente pausar el juego y guardar, y te lleva a este lindo menú con el diseño del Metal Gear Solid 3, porque esta colección clásica originalmente era parte de Subsistence, me parece. Lo malo es que independiente de dónde guardes la partida, el juego siempre te va a devolver a una habitación específica después de que mueras o cargues el juego. Generalmente en una habitación donde accedes a un ascensor o la entrada de un edificio nuevo. Lo que pasa es que el juego usa ciertas habitaciones como puntos de control, como un save room implícito. Por ende, todo lo que hayas hecho después de pasar por ese punto de control no cuenta si mueres, por lo que vas a tener que repetir muchas acciones si es que el juego se pone particularmente difícil. Muy tarde me di cuenta que lo mejor es progresar en el juego, sea rescatando rehenes, encontrando tarjetas, etc., e ir volviendo a una de estas habitaciones para que el juego registre ese progreso y ahí tú manualmente guardar la partida, ojalá en archivos diferentes, porque además de todo es posible que te mandes una cagada que te impide terminar el juego incluso. Sí, un término conocido como soft lock o bloqueo suave. Pero ¿cómo puede pasar eso, César?, dirán ustedes. Bueno, les explico. En este juego tienes una clase, o rango, mejor dicho, que vas mejorando a medida en que avanzas en el juego. Partes con muy poquita energía y a medida en que vayas subiendo de rango, vas subiendo tu vitalidad máxima y además puedes empezar a cargar más municiones. Si lo recuerdan, en Metal Gear Solid, cada vez que vencías a un jefe, subía un poquito tu vitalidad máxima. En Metal Gear, la manera de subir de rango es rescatando a rehenes. Rescatas a un rehén, te dicen que muchas gracias o te dan un datito interesante, y después de cada cierta cantidad de rehenes rescatados, creo que son 5, subes de rango, lo cual significa más vitalidad y puedes llevar más objetos. Suena simple, pero esto trae un problema que tiene que ver con cómo funciona el sistema de guardado, y es que si mueres, puede que olvides que tienes que volver a rescatar a los rehenes que rescataste, y si no lo haces, puede que te quedes atascado en una parte de Outer Heaven sin poder avanzar, tal como me pasó a mí.
Hay un jefe que es un tanque, sí, un tanque, que para destruirlo tienes que ponerle minas, 11 minas específicamente para destruirlo, pero al momento en que llegué a este tanque, yo solo podía llevar un máximo de 10, dado mi rango, subes de rango por cada 5 rehenes, como les dije, por lo que antes de llegar acá tenía que haber rescatado por lo menos a 10 personas, y estoy seguro de haberlo hecho, pero no contaba con el reseteo que involucraba cada muerte. Debo haber pasado por un punto de control, haber rescatado un par de rehenes, muerto, volver a aparecer en esta sala de ascensores y seguir mi camino sin desviarme a esas habitaciones donde habían rehenes pensando que eso ya lo había hecho. Bueno, imaginen lo confundido que estaba cuando llegué a este tanque, descubrí que ningún arma más que las minas podía dañarlo, poner todas las minas que tengo y ver que el tanque seguía ahí, como si nada, por lo que tuve que devolverme al edificio 1 de Outer Heaven a buscar todo de nuevo a los rehenes que pude no haber rescatado o que sí rescaté pero que no contaron porque después de haberlos encontrado había muerto sin haber vuelto a esa sala de ascensores que es el punto de control. Y más encima, probando uno por uno la tarjeta que podría ser la que abre la puerta. Uf, entretenidísimo. Hablemos de los jefes, ya que les mencioné a ese tanque, y en gran parte son bastante simples con nombres muy particulares como Shoot Gunner, Machine Gun Kid, que ese es un niño, Bloody Brad, además de literales vehículos como un helicóptero, un tanque, un bulldozer. Los jefes humanos normalmente son muy fáciles y como todos se resetean en cada habitación, puedes farmear raciones hasta que ya no puedas llevar más, equipártelas para ir a lo kamikaze nomás a dispararle a un jefe hasta que muera. Los vehículos tienen una debilidad que tienes que descubrir primero. El helicóptero es vulnerable al lanzagranadas, el tanque a las minas y Bloody Brad parece que son como unos androides, no sé, porque mueren con lanzacohetes. Bueno, esos hueones ni siquiera se presentan como los otros jefes, no tienen música de otros jefes y no habría sabido que tenía que matarlos si no fuera porque el Dr. Petrovich, que es el símil del Otacon, me dijo que tenía que matarlos para obtener una tarjeta. Porque el Dr. Petrovich lo están obligando a fabricar un Metal Gear y dice que no te va a ayudar el hueón maricón si es que no liberáis a su hija. Entonces, bueno, de nuevo a buscar dónde cresta podría estar la hija, equiparte tarjetas. Oh, qué terrible. Diría que todas estas limitaciones técnicas hacen que el juego a ratos se sienta frustrante, pero nunca es tan frustrante como para los momentos finales donde además se pone innecesariamente enredado. Tienes que irte piso por piso viendo si hay alguna puerta que se te haya quedado sin abrir para encontrar ítems que no necesariamente sabías que necesitabas. Como el caso del antídoto, que es necesario porque tienes que cruzar un desierto donde hay escorpiones que te envenenan y la única manera de contrarrestarlo es usando ese antídoto, porque si no te mueres. También necesitas una brújula para cruzar dicho desierto, aunque no estoy muy seguro de cómo funciona porque yo la equipé y caminé derecho nomás. Supongo que Snake se encontró el camino, no sé. Después están estas compuertas de mierda que se caen y caes al vacío y no tienes cómo anticipar que están ahí. Para más remate hay un jefe, Dirty Duck, que está con rehenes y si matas a uno de ellos sin querer te baja el rango, lo cual te baja la cantidad máxima de municiones que puedes llevar, y si eso pasa al final del juego no vayas a poder destruir el Metal Gear y habrías jugado todo el juego para nada. Bueno, imagina no saber nada de esto, llegar al Metal Gear solo para descubrir que no puedes matarlo porque sin querer mataste a un rehén y tienes que empezar todo de nuevo. ¿Para qué hablar de la manera en que hay que destruir el Metal Gear? El Dr. Petrovich te dice que la única manera de destruir el Metal Gear es poniéndole un plástico explosivo en cada pata en un orden específico que es derecha, derecha, izquierda, derecha, y no se acuerda del último, más encima, el maldito culiao. Así que llegas al Metal Gear con tu notita en la mano, asegurándote de poner las bombas en cada pata en un orden correcto, y ojalá no te pase que, bueno, pones una bomba mal y no le explota en la pata, porque uno, te desordena el orden que estabas haciendo, y dos, puede que te quedes sin bombas suficientes como para matar al Metal Gear. Entonces, ay, Kid One, ¿por qué? ¿Por qué está diseñado así? Pero listo, se logró. Y Outer Heaven se va a autodestruir, así que arranca, pero no sin antes pelear con Big Boss, el jefe malo, más malo de los malos, que resulta ser un trámite. Claro, pues, si era Venom Snake. Y te arranca, y felicidades, los créditos. Adiós. Parece que me pillaron 1000 veces porque saqué el rango de ciervo. Qué huevo más malo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé si podría recomendarle Metal Gear a alguien que ya no sea un fanático de la saga. Es interesante ver el nacimiento de ciertos elementos que luego se volverían característicos, como los giros argumentales, las conversaciones por codec y la caja de cartón. E incluso terminas el juego subiendo una larga escalera, lo cual es un bonito guiño. What a thrill
Pero aún así es un juego que tiene muchos problemas, producto de ser tan antiguo. Que cada habitación se restablezca al punto de que incluso recibes los mismos llamados es agotador. Tener que pasar por equiparte todas las tarjetas para ver si puedes abrir una puerta se hace tedioso, y tener que recibir daño obligatoriamente producto de esta falta de botones cansa rapidito. Hay una parte especialmente molesta al final del juego donde tienes que equiparte una máscara antigas, pero además tienes que equiparte una tarjeta para abrir una puerta y además tienes que equiparte un detector de minas. Y como todos estos ítems se asignan al mismo botón, vas a estar obligatoriamente recibiendo daño sin poder hacer mucho porque te va a estar afectando el gas. ¿Para qué hablar de la parte en la que tienes que pasar por un piso electrificado recibiendo daño poquito antes de enfrentarte al Metal Gear? Que, bueno, eso después lo reutilizaron en Metal Gear Solid 4. A pesar de eso, fue un juego bastante exitoso y aclamado, al punto en que recibió un port para Nintendo un par de meses después. Sin embargo, la versión de Nintendo tiene unos cambios considerables. Ya no empiezas entrando a Outer Heaven desde el agua, sino desde una selva a la cual llegas mediante un paracaídas, y algunos jefes fueron reemplazados. El helicóptero fue reemplazado por un par de gemelos que te disparan, y el Metal Gear mismo, el que le da nombre al juego, es reemplazado por una supercomputadora. Bueno, ¿por qué? A pesar de eso, al juego le fue bastante bien, por lo que Konami decidió desarrollar una secuela llamada Snake's Revenge sin involucrar a Hideo Kojima. Y vamos a pasar a hablar de ese juego ahora mismo. La experiencia de comenzar con Snake's Revenge justo después de haber terminado el Metal Gear de MSX es miserable. Snake's Revenge es una secuela del Metal Gear de Nintendo, por lo que ese es el juego que toman como base, para bien y para mal. La historia nos habla de Snake, quien había aniquilado al primer Metal Gear, irónico ya que en la versión de Nintendo el Metal Gear como tal no existe, y ahora hay que ir a destruir otro que están construyendo en el Medio Oriente. No hay mención de Foxhound, y Snake ahora es un teniente, quien junto a otros dos tipos que usan su nombre de pila, tienen que infiltrarse en la base y destruir al Metal Gear. Este inicio en la selva y el hecho de que el juego sea de Konami da unas vibras muy fuertes de Contra. Ahora entiendo por qué existe la teoría de que esos personajes son Solid y Liquid Snake respectivamente. Y la dificultad ve un alza considerable. De nuevo, los enemigos tienen que estarte mirando directamente para detectarte, y cuando hacen sonar la alarma aparecen muchos de ellos, por lo que la muerte es segura. Además están estas luces de faro que te detectan de inmediato, y estos helicópteros que nunca supe cómo esquivar y siempre me detectaron. Mucho del primer Metal Gear se mantiene, como el hecho de que los enemigos respawnean a la hora de salir y entrar a una habitación, y tal como en el juego anterior, puedes explotar esta falencia para valerte de más ítems, al punto en que es absolutamente necesario. Muchas veces vas a estar devolviéndote al lugar donde hay raciones y entrando y saliendo de esa misma habitación para poder llevarte la mayor cantidad posible que puedas según tu rango, que también sube a medida en que rescates a más rehenes o prisioneros. Aunque esta vez no es posible bajar de rango accidentalmente como ocurría en el juego anterior. Los controles, sin embargo, son simplemente atroces. No sé si se debe a que Snake's Revenge toma como base el Metal Gear de Nintendo, pero todo es más complicado de hacer. Si en el anterior accedías a tu menú de ítems y de armas con el L2 y R2 respectivamente, como ocurría en la versión de PlayStation incluso, acá tienes que apretar Select y elegir un ítem antes de volver a apretar Select. El menú mismo es más confuso que la mierda además. Muchas veces vas a estar apretando un botón para salir del menú, pero no, eso no es para salir del menú, y a veces te desequipas de cosas sin querer hacerlo. Equipment se entiende, ok, weapons también, pero transfer asumo que es transreceptor, transreceiver, porque te lleva al codec cuando alguien te está llamando, así como también puedes usarlo para contactar a gente que, al igual que en el anterior, nunca me contestaron. Igual que este radar, que bueno, ni idea para qué se usa, y return es return o regresar. Lo bueno es que los ítems van asignados de manera automática, sin estar necesariamente atados a un botón, por lo que si tienes raciones equipadas se van a usar de inmediato cuando recibas mucho daño, pero lo de las tarjetas sigues teniendo que equipártelas una a una, aunque esta vez no es tan aleatorio como en el Metal Gear anterior, donde en una misma habitación podían haber incluso 4 puertas de niveles diferentes. Cada vez que mueras, además, al juego le da por desequiparte, por algún motivo, así que si en una mano llevabas el cuchillo y en otra la pistola, como debería ser, cada vez que mueras vas a volver a quedar con el puño que mata a enemigos de 3 golpes en lugar del cuchillo que los mata de inmediato. ¡Dale, mierda!
Lo triste además es que a pesar de cómo luce el juego, no hay movimiento diagonal, solo en 4 direcciones, y por lo mismo tiendes a quedarte pegado en esquinas muchas veces. Bueno, no exagero al decirles que muchas veces me quedé pegado en una esquina cuando trataba de esconderme de una cámara de seguridad, por lo que terminaban pillándome igual y oh, qué paja, morir y reaparecer de nuevo en una habitación de ascensor donde tienes que volver a hacer todo de nuevo, incluyendo rescatar a los rehenes. Afortunadamente esta versión de Steam tiene una opción de save state, por lo que puedes guardar cuando tú quieras, que hace que la experiencia sea mucho menos frustrante. Ya les mencioné las cosas que son similares en esta entrega, veamos las que son diferentes entonces. Snake's Revenge expande estos momentos del original donde el juego se veía como un side-scroller en 2D, y esta vez no solo se reducen a subirte un ascensor y eso es todo, sino que hay gameplay acá. Hay estos momentos de lado donde hay que pelear con enemigos o incluso esconderte de ellos. El detector de minas funciona de una manera más útil esta vez, donde se hacen visibles al acercarte a ellas y no simplemente mostrártelas todas de inmediato, así como también hay ítems nuevos. Hay un suero de la verdad que puedes usar con ciertos prisioneros que te dicen que ellos no saben nada, para luego decirte cosas que igual son inútiles. Hay una pistola de bengalas que usas para iluminar lugares oscuros, y hay tanques de oxígeno para los momentos que tienes que pasar bajo el agua, porque sí, claro, Teniente Snake, el tipo más experimentado de todos, fue capaz de eliminar el Metal Gear él solito, pero no es capaz de contener la respiración bajo el agua, el sendo idiota. Por lo que vas a tener que depender de tanques de oxígeno para cruzar estas partes si es que no quieres morir. Siento que Snake's Revenge a ratos es más simple que el primer Metal Gear, porque tienes el cuchillo y el silenciador para la pistola lo encuentras al principio del juego, pero muchas veces es obtuso solo porque sí. El lugar donde encuentras el tanque de oxígeno es una cámara de gas que te daña solo por entrar a ella, y la máscara de gas simplemente no está en esta parte del juego. Además, si solo tienes una estrella de rango, solo puedes llevar un tanque de oxígeno, que es insuficiente para cruzar esta parte del agua, y después de esta parte del agua viene un jefe más encima. Así que muchas veces vas a perder el tiempo asegurándote de encontrar a suficientes rehenes para poder subir tu nivel de rango, para poder volver a una parte donde hayan raciones, entrar y salir 1000 veces para poder llevar la cantidad máxima de raciones, después entrar y salir 1000 veces de la cámara de gas para poder llevar la máxima cantidad de tubos de oxígeno, y como estuviste recibiendo daño vas a tener que después volver a buscar raciones 1000 veces para enfrentarte a los jefes, que esta vez son más difíciles también. Va a sonar bien ridículo, pero este primer jefe, que me recuerda al primer jefe de A Link to the Past, me costó muchísimo, aunque tuviera todas las raciones equipadas. En el juego anterior también ciertos jefes eran vulnerables a ciertas armas nomás, pero sabías que estabas haciendo lo correcto porque el jefe te comunicaba de manera visual y sonora que le estabas haciendo daño, parpadeaban rojo, emitían un sonido agudo, etc. En Snake's Revenge eso no pasa, entonces estuve 1000 veces disparándole a estos enemigos sin saber si de verdad les estaba haciendo daño, además de tratando de descubrir cuál se supone que es su patrón de movimiento. Llegué incluso a pensar que no tenía el arma necesaria como para poder vencerlos, y me estuve dando otras vueltas por la base buscando algo que no existía. Descubrí que tirar una granada de manera perfecta en uno de estos enemigos los mataba de a poco, pero tampoco tenía tantas granadas, así que de nuevo pensé que era por un tema de rango, que se me había quedado ahí algún rehén, pero no, porque después terminé matándolos con la pistola o con bombas, igual, así que parece que los enemigos esta vez no son vulnerables a un arma específica, sino que depende de cuál te resulte más fácil usar. El segundo jefe viene a ser como esos topos a los que uno les pega martillazos y tiene sentido lanzarles granadas por el ángulo que te da el arma, pero este jefe, que es un ser humano, lo acribillé con la pistola y lo maté de una, pues, magnífico. Igual hay muchas cosas positivas en Snake's Revenge, a tal punto que implementó cosas que Hideo Kojima, que no estuvo involucrado, reutilizaría en futuras entregas de la saga Solid. Existe este mito de que Hideo Kojima odia este juego, pero la verdad es que eso lo dijo medio en broma, porque luego admitiría que era un juego que respetaba la esencia de lo que es Metal Gear. Y la verdad, hay mucho que alabar acá. La historia, para empezar, es mucho más ambiciosa, con escenarios más variados. Empiezas en una selva, para luego infiltrarte en una base, para luego pasar a un barco, ese barco zarpa contigo arriba de él, un barco que descubres además está lleno de Metal Gears, después pasas a un tren en movimiento cuando descubres que John, a quien debías rescatar, tiene un impostor. Hay un tipo que supuestamente te ayuda por codec, quien también resulta ser un doble agente, y también hay momentos absurdos como donde tienes que equiparte una armadura de poder para mover una roca gigante. Bueno, ¿de dónde salió eso? Para el final se vuelve incluso más absurdo porque el jefe final es Big Boss, pero
pero modificado cibernéticamente. Es un Cyborg Big Boss. Igual es rica esta pelea porque después se transforma en este tremendo robot que te persigue a lo largo de diferentes habitaciones. Sí, tenés que andar hueveando con las tarjetas de nuevo hasta matarlo. Yo pensaba que este Cyborg Big Boss era el nuevo Metal Gear. Quizás eso habría sido de un nivel de absurdo como al que le gusta a Kojima, pero no. Es este robot donde hay que dispararle un misil desde lejos, cuya dificultad radica en ciertas compuertas que se cierran, por lo que tienes que lanzar el misil con buen timing. Pero a estas alturas tienes tantas municiones producto de tu alto rango que esta batalla es realmente un trámite, ya que nada puede hacerte daño. La verdad es que Snake's Revenge no es un mal juego, es bien ambicioso para la época, tiene una narrativa bien adelantada a su tiempo y hay momentos bien diferentes como otros momentos que se sienten bien familiares. Aún así, está plagado de problemas que son representativos del momento en que fue lanzado. Los controles son confusos en un principio, a pesar que después te acostumbras a ello. Todos los enemigos y objetos se respawnean, cosa a la que puedes sacarle provecho incluso, pero esto de tener que entrar al menú de objetos a cada rato a equiparte cada cosa se vuelve tedioso también. ¿Para qué decir lo de adivinar qué tarjeta funciona para cada puerta, que es, bueno, simplemente horroroso? Además, este juego originalmente no tenía una manera de guardar la partida, solo contraseñas, igual, una larguísima contraseña, bueno, qué paja. Así que si estás dispuesto a pasar por alto esas cosas, la versión que está disponible en Steam y consolas actuales permite save states incluso, creo que podrías disfrutarlo, pero solo en ese caso. Ahora, cuenta la leyenda que Hideo Kojima una vez tomó un tren y en ese tren se topó con un colega que le dijo que Konami estaba trabajando en una secuela para Metal Gear, lo cual enfureció a Kojima, quien se puso ahí mismo a escribir una secuela para Metal Gear y se puso a trabajar en ella, y esa sería la verdadera secuela oficial llamada Metal Gear 2 Solid Snake. Metal Gear 2 transcurre algunos años después del primer juego y al ser diseñado totalmente por Hideo Kojima, todos los acontecimientos de Snake's Revenge y ese Big Boss gigante y cibernético no existen. La historia habla de que a fines de los 90 hay una crisis de petróleo y un científico checo desarrolla una especie de alga llamada Oilix que podría fácilmente reemplazar al petróleo de manera mucho más económica y amigable para el medio ambiente. Obviamente, debido a esto es secuestrado y llevado a Zanzibarland, donde sus líderes pretenden dominar el mundo controlando la producción del petróleo mediante Oilix, así como también de tecnología nuclear. Por esto, Roy Campbell le pide a Solid Snake, quien estaba retirado, ir a rescatar al Dr. Marv. A primera vista, la diferencia entre Metal Gear y Metal Gear 2 es brutal. Gráficamente los sprites son mucho más grandes y los entornos más detallados. Snake ahora puede agacharse y recostarse para avanzar de guatita. La música varía según el área, en vez de escuchar siempre ese mismo taran, ton, 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 taran. Y las conversaciones por códec son eso, conversaciones, más que una interrupción constante. Y estas conversaciones narran historias de manera muy adelantada a 1990, año en que se lanzó este juego. En lo que respecta a dificultad, esta vez los enemigos no están confinados a una sola habitación, sino que pueden moverse entre distintas áreas del mapa. Tienes que estar atentos a ellos en el radar Soliton, un nuevo ítem que lamentablemente deja de funcionar cuando se gatilla una alerta. Afortunadamente hay un tiempo de evasión después de que los enemigos te descubren, donde tienes la oportunidad de esconderte o morir como payaso. Los enemigos además esta vez giran la cabeza, por lo que tienen un cono de visión más que poder mirar en una simple línea recta, y tienen los oídos más sensibles también. Puedes golpear paredes para distraerlos y hay que tener cuidado incluso con algunos materiales que meten ruido cuando los pisas. Afortunadamente ya no hay rangos que te limiten la cantidad de municiones que puedes llevar, por lo que no tienes que preocuparte de softloquearte, porque ahora son los jefes quienes te hacen subir de vitalidad y de cantidad máxima de municiones que puedas llevar. También hay más de un tipo de ración, después les contaré por qué. A pesar de todos estos cambios y mejoras, muchas de las falencias de los Metal Gear anterior siguen presentes. Esta estupidez de tener que equiparte distintas tarjetas para ver cuál mierda podría funcionar sigue estando presente, y de nuevo pueden haber distintos niveles de puertas en una misma habitación. Sí lo optimizaron en el sentido que después de cierto punto encuentras tarjetas maestras que onda reemplazan la 1, la 2 y la 3 en solo una, pero igual tienes que ir encontrándolas una a una de principio. Otra falencia que sigue estando presente es la maldita manera de guardar la partida. Los ascensores siguen siendo puntos de control, de hecho tienes que activar cada ascensor para que te lleve a distintos pisos, pero hay otras áreas que sirven de punto de control que son incoherentes.
Después de matar al primer jefe, que es un ninja que solía ser amigo tuyo, él te dice que para encontrar al Dr. Petrovich, a quien están obligando nuevamente a construir un Metal Gear, tienes que seguir a un soldado de boina verde que está en el primer piso. Ok, entonces vas para allá y lo sigues en una sección que se hace algo lenta. Me pasó un par de veces que mientras lo seguía, accidentalmente me salía de esa sección en una dirección a la que él no iba y toda esa secuencia, llamémosla, se reseteaba. Puta la weá. Y tenía que volver a buscar a este soldado al hangar de tanques y seguirlo para iniciar todo ese minijuego de nuevo. Limitaciones del sistema, lo sé, pero al menos no es tanto el camino que tienes que deshacer si te equivocas. Y justo después de eso te topas con un niño que te cuenta que ha visto camiones pasar por este pantano que se supone es profundo y peligroso, lo cual es una pista de que el pantano sí se puede atravesar. El problema es que no hay manera de saber qué partes son sólidas y en cuáles te hundes y asfixias más que a ensayo y error. Y es una sección larga y confusa que de verdad se hace tediosa de pasar para llegar a un jefe que solo puedes matar si es que tienes minas, y para eso tendrías que haber llegado a la entrada de este desierto, donde una frecuencia desconocida te contacta y te advierte que hay minas y que uses un detector de minas, pero como tú no eres nuevo en esta franquicia, sabes que puedes acostarte y recogerlas para más tarde ponerlas en el camino de este jefe para que reciba daño al pasar por encima de ellas, pero tú después mismo te mueres al pisar tus propias minas que no tienes cómo saber si han detonado o no, porque ese jefe además llena la habitación de gas venenoso, por lo que tienes que andar con la máscara antigas equipada en lugar del detector de minas para no morirte, y por estúpido tienes que volver a empezar todo de nuevo a la mierda del mundo en la entrada de ese desierto donde encontráis las minas, lo cual significa volver a atravesar ese puto pantano, bueno, cuando lo más lógico sería que el punto de control fuera antes de la habitación del jefe, bueno, justo después de atravesar ese pantano. Hay otra tontera que no ocurría en el juego anterior, que es que el punto de control también registra la cantidad de salud con la que llegas a dicho punto de control. Entonces la primera vez que llegué a este punto de control sin saber que lo era, llegué con esta miseria de vida y ahora cada vez que muero reaparezco ahí con esa misma miserable cantidad de vida. Estuve así de crítico por buena parte del juego antes de poder encontrar una ración, y las raciones ya no se respawnean como ocurría en los juegos anteriores a este. No te miento que sentí tensión, pero lo ideal es sentir tensión por la historia o los desafíos que presenta el juego, no por una decisión cuestionable de diseño. Y si a esas frustraciones le sumamos además puzzles obtusos, la experiencia puede fácilmente volverse molesta. Mira, no me molestan los puzzles que se resuelvan con ok, revisa el manual, porque es algo que la serie viene haciendo hace años a esta altura y es algo que seguirían haciendo después de este juego incluso. De hecho, gran parte de los puzzles son fáciles de descifrar, pero siento que eso ocurre solo porque ya he jugado la saga Solid. No sé si me habría pasado lo mismo si esto hubiese sido la primera vez que me enfrento a la franquicia. Hay puzzles de ponerle bombas a las murallas, que lo vimos en los juegos anteriores, y esta vez están mejor telegrafiados porque el radar Soliton te indica que hay más habitaciones que las que vemos a simple vista. Hay un puzzle de capturar una paloma mensajera para descifrar un código que te da una frecuencia de códec para hablar con un tipo que habla en otro idioma, y el experto en animales te dice que puedes atraer a palomas si es que tienes papas, y por eso entonces hay diferentes raciones con diferentes ingredientes. Hay otros puzzles que son simplemente ridículos, como encontrar unos huevos que están protegidos por rayos láser, donde tienes que asegurar que nazca un búho y hacer que ese búho cante cerca de un guardia, para que él se confunda pensando que es de noche y desactive unos láser. U otro donde tienes que deshacer ácido sulfúrico usando raciones de chocolate, o en 3 de ellas. El juego ya es suficientemente difícil para además tener que sacrificar 3 raciones que tengan chocolate. Y anda que no las tengáis, porque te vaya a preguntar, ¿y de dónde mierda saco más de esas weas? Puede parecer que solamente estoy puteando este juego por lo frustrante que son algunas de las cosas que muestran, pero la verdad, el juego es épico. Lejos, el mejor de los 3 que hemos revisado hasta ahora, con creces. La historia toca temas súper densos como los niños siendo víctimas de guerra y de cómo el enemigo varía según la persona que observe, que todos somos el enemigo para alguien. Algo que se explayaría mucho mejor años más tarde en Snake Eater. El mismo Gray Fox que pensabas que era tu aliado y desapareció en el juego anterior habla de cómo Big Boss lo ayudó cuando nadie más quería hacerlo, que ellos son soldados y que los soldados necesitan la guerra a pesar de odiarla y estar en contra de ella. Lástima que Gray Fox tiene que morir, al igual que Big Boss, cuya pelea es una verdadera paja porque te quitan todas tus armas e ítems, entonces tienes que entrar en distintas habitaciones pillando distintas tarjetas para después encontrar raciones con chocolate para absorber ácido sulfúrico, para después llegar a un encendedor y un spray y quemar a Big Boss, para luego arrancar con Holly de miles de enemigos, y ya a esta altura yo ya quería que el juego terminara nomás.
Es un juego considerablemente más largo que los anteriores, pero solo porque hay más conversaciones por codec y el backtracking es mucho más recurrente. Más aún si mueres y tienes que hacer todo de nuevo. A pesar de lo genial que encuentro el juego y de la experiencia épicamente inesperada que tuve con él, sí tengo un problema que probablemente ustedes ya notaron por pequeñas pistas que he tirado a lo largo de esta reseña, pero y es que Metal Gear 2 es básicamente Metal Gear Solid, con peores gráficas nomás. Es tan similar que me atrevería a decir que es un autoplagio. Comienzas infiltrándote en una fortaleza usando los ductos y no la entrada principal, igual que en Metal Gear Solid. Hay un jefe que es un ninja que solía ser amigo tuyo, igual que en Metal Gear Solid. En cierta parte recibes la llamada de un desconocido que te advierte de que hay minas más adelante, igual que en Metal Gear Solid. Tienes que identificar a una mujer que está posando como soldado, igual que en Metal Gear Solid. Peleas contra un helicóptero usando misiles, igual que en Metal Gear Solid. Hay un ítem al que tienes que exponer por diferentes temperaturas, igual que en Metal Gear Solid. Bueno, podría seguir con más ejemplos, pero ustedes ya me entienden. Incluso esa batalla en el ascensor con los tipos invisibles también está, ¿qué onda? Esto puede ser interesante para algunos, mal que mal, es como si Metal Gear Solid hubiese salido en PlayStation y a la vez en Super Nintendo, pero se nota que Metal Gear 2 Solid Snake no fue un éxito económico solo porque no salió de Japón, y desarrollar el mismo juego para PlayStation era una manera de poder exponer al mundo a esa obra. Es un juego del que se habla muy poco solo porque ninguno de nosotros lo jugó cuando niños, y cuando vimos la versión de PlayStation, que se juega muy similarmente, quedamos locos. Pero Metal Gear 2 sí es un muy buen juego, es frustrante, sí, pero recomendable. Si en esos años se hubiese lanzado fuera de Japón, otra sería la historia, porque gente que no tenía dinero para un PlayStation podría haberse conformado con Metal Gear 2 y la experiencia habría sido igual de memorable. Y hablando de no tener PlayStation pero querer jugar Metal Gear, ¿sabían que esto sí se pudo hacer? Porque en el año 2000 se lanzó Metal Gear Solid para Game Boy Color. Ok, este juego es una joya, no hay otra manera de decirlo. Siempre le he tenido cariño a juegos que fueron desarrollados para una consola específica y luego adaptados a consolas menos potentes, como pasó con Tomb Raider o con Resident Evil Gaiden, un juego del que hablaremos pronto. En 1998 Konami estaba en llamas por el éxito de Metal Gear Solid, por lo que le pidieron un estudio externo que desarrollara un port del juego para Game Boy Color usando las mismas especificaciones que los juegos anteriores. El equipo a cargo, probablemente sabiendo que un port de Metal Gear Solid en 2D sería básicamente Metal Gear 2 Solid Snake todo de nuevo, sugirió hacer una historia nueva, implementando cosas que habían hecho en Metal Gear Solid, y así nació Metal Gear Solid para Game Boy Color, que en Japón se llamó Ghost Babel. Kojima estaba ocupado trabajando en lo que luego sería Sons of Liberty, por lo que no estuvo involucrado en este juego y por ende no se considera canon, lo cual siento que es una pena, porque de verdad siento que aporta mucho a la historia. Incluso el coronel Campbell, bueno, la inteligencia artificial del Metal Gear Solid 2, hace referencia a este juego. Your mission is to infiltrate the Fortress Galloway. Ghost Babel transcurre 7 años después de lo ocurrido en el primer juego, donde un grupo separatista africano conocido como Black Chamber roba un prototipo de Metal Gear para usarlo a su favor en una guerra civil en la fortaleza de Galloway. Y Solid Snake en un principio no quiere salir de su retiro en Alaska, pero cuando Campbell le informa que Galloway es la misma fortaleza que solía ser Outer Heaven, entonces decide aceptar la misión. Gráficamente no se puede esperar mucho, es un juego de Game Boy Color, pero el diseño es sorprendentemente fiel al estilo de Metal Gear Solid. Solid Snake incluso usa su particular bandana. Y además de todos los movimientos que ya conocíamos, Snake ahora puede pegarse a murallas y meter ruido, al igual que en el juego de PlayStation. El personaje ahora puede moverse de manera diagonal, aleluya. Los niveles hacen scrolling en lugar de ir pasando de un cuadrito a otro, y también está de vuelta el radar Soliton, aunque francamente cuesta más que la mierda verlo. Yo que uso lentes cuando estoy frente a pantalla y que tengo un Game Boy modificado con una pantalla más grande y retroiluminada incluso, me cuesta un mundo dilucidar qué es lo que está pasando en este radar, por lo que bueno, nunca pude usarlo mucho. Al ser este un juego portátil, el juego está dividido por fases o niveles, 13 en total, donde después de cada uno te dan un ranking y yo siempre salía así terrible.
Y mira, la verdad es difícil hablar de este juego después de haber hablado de los anteriores 3, porque todas las mecánicas, ítems y armamentos ya los hemos visto. Ahora podemos guardar la partida llamando a Mei Ling, lo cual es un alivio. Después de morir nunca te hacen retroceder tanto como en los juegos anteriores, pero sí tienen esto de conservar la poca salud que tengas cada vez que pasas por un punto de control. De hecho tuve que reiniciar el juego en un principio porque me softloqueé. Las tarjetas ahora se sobrescriben, weón, finalmente, así que no tenéis que andar perdiendo el tiempo equipándote todas las tarjetas para ver cuál funciona, pero los controles son una mierda, weón, básicamente porque el Game Boy Color tiene 2 botones nada más. Entonces te mueves con la cruz en 8 direcciones, un botón para armas, otro botón para equipamiento y tienes que acostarte o agacharte con el botón Start, weón. Y habiendo apretado Select una vez, puedes apretar Start para entrar al codec, pero solo tienes que haber apretado el Select antes, porque si no con Start te vas a agachar. Sí, es confuso, lo sé. Aún así, hicieron que funcionara, así que, bueno, mi respeto a los desarrolladores. Respecto a gameplay, Ghost Babel en gran parte es similar a Metal Gear 2, como les había dicho. Hay superficies que meten ruido, murallas que se pueden detonar y puzzles que varían en dificultad. Unos relativamente simples, como descubrir el orden en que hay que apretar unos interruptores para abrir un camino, y otros más complejos, como usar distintas cajas de cartón para ser transportado por cintas transportadoras. Bueno, de verdad, a mí me costó un poquito mucho este puzzle, porque no me había dado cuenta de que podías cambiar de caja mientras ibas en la cinta transportadora misma. Y a pesar de que estamos ante un juego de 8 bits para Game Boy Color, hay cosas bien fascinantes en lo que respecta a presentación. Los personajes tienen diferentes tonos cuando hablan contigo por codec, bien. Cuando usan las gafas termales ves todo en esta paleta de rojo con blanco. Incluso hay una cinemática, bueno, bien llamativa. Si bien el gameplay es algo que ya hemos visto en contexto de los 3 juegos anteriores y los puzzles fluctúan entre bien simples a medianamente complejos y las conversaciones por codec están más que establecidas, hay algo que hace que destaque Ghost Babel por sobre los anteriores 3 juegos, que es su historia, que es mucho más densa y profunda que los 3 juegos anteriores combinados, diría yo. Y eso que está en una consola de Nintendo, una consola que además apuntaba a niños pequeños nada más. Es curioso porque hay intentos de censura por parte de Nintendo. Hay instancias en las que tienes que identificar unos láser usando el humo de tu cigarrillo, pero aquí no es un cigarrillo, sino que se llama fogger, que es como un nebulizador, un ahumador, una cosita que echa humo, no sé. Y entiendo, ¿ok? Las mentes puras de Nintendo que no quieren que los niños vean cigarrillos, ¿cachai? Pero en la intro del juego igual Snake está tomando whisky. Parece que pasaron eso por alto. Y tampoco es muy para niños los jefes, o más bien las historias detrás de los jefes. Hay uno que es Slasher Hawk, que habla del racismo que enfrentan los aborígenes. Hay otro que convulsiona de alegría mientras muere quemándose vivo. Pero el que siento que es más denso es el búho, que cuando yace moribundo empieza a contar su historia de cómo él, a los 12 años, perdió a su querida amiga Laura a manos de un asesino en serie que la descuartizó y esparció sus restos en un terreno, causándole pesadillas a este personaje, quien también se volvió un asesino en serie como un mecanismo para lidiar con ello, y él también se puso a asesinar mujeres y a coleccionar osamentas y de sus víctimas en estos muñecos con los que él andaba. El típico momento que tienen muchos villanos de Metal Gear Solid, donde empiezas a empatizar con ellos, pero en este caso no ocurre. Bueno, siento un poco desgarrador esas líneas finales de él muriendo como, oh Laura, finalmente voy a poder encontrarme contigo, no, oh, no, y Snake diciendo como, parece que las puertas del cielo nos abrieron para ti. Bueno, es un juego de Game Boy Color, bueno, qué weá. Bueno, prefiero un cigarro, bueno, muéstrenme un cigarro antes que todo eso tan dramático, bueno. Hay un adolescente que es niño prodigio, que es el que estaba a cargo de Metal Gear. Bueno, ese bueno explota, le ponen una esposa que explotan, bueno, un adolescente, qué weá. Y casi para el final del juego, Snake admite que él quiso volver a Outer Heaven porque quería morir. Como que le llamaba la idea de finalmente dejar de existir en el lugar que a él lo hizo, de cierta manera. Porque además descubre que Outer Heaven era financiado por los Estados Unidos y que Big Boss se había rebelado contra ellos, resultando en que Solid Snake fuese a matarlo sin saber la verdad. Bueno, terrible potente, es Snake Eater básicamente. Snake Eater ahondó en eso muchos años más tarde y ese juego es considerado por muchos, y me incluyo, el mejor de la saga, pero este, bueno, no lo hace nada mal. Por eso tengo que recomendar encarecidamente Metal Gear Ghost Babel o Metal Gear Solid de Game Boy Color, como pueden llamarlo.
Puede parecer reiterativo, sobre todo a esta altura. Otra vez más una mujer disfrazándose de soldado a quien hay que identificar y bla bla bla. Pero es mucho más fluido de jugar. No tienes que hacer esa tontera de adivinar tarjetas. Cuando mueres no tienes que volver a hacer todo de nuevo desde la mierda del mundo. El juego está dividido en capítulos y su historia es tremendamente densa y memorable para ser de una consola como Game Boy Color. Bueno, solo Metal Gear se atrevería a hacer una intro de 14 minutos para una consola que funciona a pila. Por eso tenemos que llegar a una conclusión, y es si de verdad vale la pena jugar los Metal Gear 2D en el 2025. Yo diría que no todos. Si tuviera que hacer un ranking, diría que el de Game Boy Color sí o sí lo tienes que jugar. Si no eres fan de la franquicia, creo que te va a sorprender. Y si eres fan de la franquicia, bueno, tenés que jugarlo sí o sí. Después pondría Metal Gear 2 Solid Snake. Es algo frustrante, tiene unos puzzles algo molestos, tener que ir desde un lado del mapa a uno completamente opuesto solo para ver si es que te funciona esta nueva tarjeta, se vuelve sumamente tedioso. Pero aún así es un buen juego. Es interesante como ver una versión beta de Metal Gear Solid en una consola mucho menos potente que el PlayStation, pero no sé si se lo recomendaría a alguien más. Snake's Revenge no está mal, igual es para cagarse la risa este Big Boss Cyborg, y el hecho de que el juego transcurra en tantas locaciones diferentes es llamativo, pero más allá de un interés histórico de saber cómo fue que resultó esa vez que Konami hizo un spin-off de Metal Gear sin que Kojima estuviera involucrado, llamado La Venganza de Snake, aunque no tienes idea contra quién se estaba vengando Snake, lo probaría. Si no, la verdad es que no. Y en último lugar pondría el primer Metal Gear porque de verdad es muy frustrante. Se respeta, es el juego que lo comenzó todo, donde se sientan las bases de muchas cosas que luego se expandirían, pero es una experiencia bien mala, para serte franco. El hecho de que no puedas guardar donde quieras, que tengas que constantemente andar haciendo cosas de nuevo, que hayan partes del juego donde obligatoriamente tienes que recibir daño y que tanto los enemigos como los puzzles se respawnen cada vez que entras a la habitación es agobiante. Quizás con un emulador que permite un save state, quizá una guía que te diga paso a paso qué hacer, podría valer la pena como para experimentarlo, pero bueno, de otra manera no sé si vale la pena. Así concluimos este paso por Metal Gear en 2D. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya sabe qué hacer, compártalo, suscríbase a este canal. Muchos de ustedes saben que yo tengo otros canales aparte de este, así que si quieren ver contenido más seguido por acá, la mejor manera de hacérmelo saber es viéndolo, comentando y compartiéndolo con sus amigos. Ya nos vemos pronto. Besos. Chao, chao.